¿Cómo están? Una vez más en Panorama Económico, los saluda este servidor, Luis Alberto Rey, y en esta ocasión lo que vamos a ver es un análisis crítico de la Ley Bases. Este programa, por una cuestión de necesaria fijación de temporalidad, está siendo grabado el día 13 de junio de 2024. En el día de ayer, 12, el Senado dio la otra media sanción a esta ley. Ustedes recuerden que esta ley de bases, lo que tenía en particular era que tenía media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y la sanción en el día de ayer se dio en el medio de un terrible caos social que estaba en las calles, 2 autos incendiados, una gran cantidad de heridos, detenidos, una gran convulsión social. Y obviamente en el marco de esta gran crisis económica que estamos viviendo con una gran recesión, inflación, licuación de ingresos y obviamente despidos y cierre de empresas. En lo particular, yo diría que esta sanción en el Senado tiene 2 protagonistas. Uno es el senador Martín Lustó, que tuvo una conducta bastante dual. Por un lado, podría haber impedido la sanción de esta ley no dando quórum. Sin embargo, dio quórum y no obstante dar quórum, votó en contra. Y la otra es que esta media sanción terminó empatadas en 36 senadores que votaban a favor y 36 senadores que votaron en contra, y tuvo que desempatar por mandato de la Constitución Nacional la señora vicepresidente de la Nación, obviamente en ese caso presidente del Senado, la doctora Victoria Villarruel. Y obviamente dio el voto positivo a esta ley de bases. Paradojalmente, la doctora Villarruel es hija de un héroe de Malvinas. Rara mueca del destino, ¿verdad? A partir de ayer también se comenzó a votar en lo particular y por capítulo en la norma, que es muy extensa. Trataremos de ver, si Dios lo permite, toda la ley, por lo menos en sus aspectos esenciales, en este programa. Y si no, dejaremos para un próximo encuentro terminar con el análisis crítico de esta ley y las modificaciones que introdujo el Senado. Una vez que la ley, en lo general, de hecho la ley ya está, es ley, en lo general, aunque vaya a diputados, porque va a terminar siendo promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que sí es una incógnita es qué queda en pie de los distintos capítulos, ¿no es cierto? Desde ya les adelanto que en materia de la reforma tributaria, hasta el momento está caída la reforma referida al impuesto sobre los bienes personales y al impuesto a las ganancias para los sectores de rentas medias, ¿no es cierto? Hasta el momento. Y tengo entendido que hasta el momento también Aerolíneas Argentinas estaría fuera de ser empresa sujeta a privatización. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es analizar lo que entró al Senado, o sea, la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados hasta que entró al Senado. Y en la próxima entrega, por ahí o terminaremos con esta exposición o haremos una síntesis de la misma y añadiremos las modificaciones que introdujo el Senado. Las modificaciones que introduce el Senado significa que esta ley con modificaciones vuelve a la Honorable Cámara de Diputados, quien deberá o ratificar su dictamen con la mayoría correspondiente o tomar por buena la modificación que haya introducido el Senado a los distintos capítulos de la ley. Y una vez ocurrido esto, la norma habrá quedado sancionada por el Honorable Congreso de la Nación y deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Va a ser muy extensa la oposición, muy técnica, pero eso lo debemos ver con un modo optimista, porque lo que usted tiene que hacer, señor televidente, señora televidente, es ver que lo que he tratado de hacer es extractar los aspectos esenciales de la ley a los efectos de ver los aspectos más controvertidos y que infringen aquellos derechos de igualdad ciudadana o de soberanía nacional. Y obviamente, si usted lo ve de interés, puede congelar la imagen y tomar debida nota del articulado que se reproduce. Sin más trámite, vamos a comenzar a recorrer este proyecto de ley que la Honorable Cámara de Diputados envió al Senado
y que se llama Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El artículo primero declara la emergencia pública por un año y delegan en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades que establece el artículo 76 de la Constitución Nacional. El artículo segundo, ya en el título segundo, capítulo 1, se refiere a la reorganización administrativa del Estado, tendiente a mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento, disminuir el déficit fiscal, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas, y asegurar el efectivo control interno de la administración a los efectos de encontrar transparencia en su funcionamiento. El artículo tercero faculta al Poder Ejecutivo a disponer en relación a los órganos u organismos de la administración pública central o descentralizada la modificación o eliminación de competencias, acá vemos la verdadera poda que se pretende o se busca, y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, su centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o también se prevé la transferencia a provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quedan excluidos de este tratamiento las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional no puede disponer la disolución de los siguientes organismos: el CONICET, el Instituto Malbrán, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, más conocida como ANMAT, el Instituto de la Propiedad Industrial, o sea, el INPI, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNA, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, la Comisión Nacional de Valores, CNV, el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, el famoso INCUCAI, la Unidad de Información Financiera UIF, el INTA, y también el artículo cuarto faculta al Poder Ejecutivo Nacional respecto de las empresas y sociedades del Estado a la modificación o transformación de su estructura jurídica, a su fusión, o sea, su división, si fuera procedente, escisión, reorganización y también la transferencia a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El artículo quinto autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. Tema que también era muy controvertido cuando se discutió el decreto 70/23. Y ello implica la facultad de liquidar y disolver al fondo financiado con asignación específica en impuestos coparticipables. Si tal eliminación ocurriera, el tributo que financia el fondo volverá a ser distribuido entre las provincias de acuerdo a la ley que actualmente se utiliza para la distribución de los fondos coparticipables, es decir, la 23.548. Si el fondo fuera financiado por un tributo no coparticipable, el fondo quedará eliminado y el tributo volverá a ser destinado al Tesoro Nacional. Y si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes o recargos obligatorios creados a tal fin, se consideran directamente eliminados. El artículo sexto autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir los organismos descentralizados, empresas, sociedades mencionadas en los incisos A y B del artículo octavo de la Ley de Administración Financiera Pública, con exclusión de las universidades nacionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, la ANMAT, el CONICET, el INTA, el Instituto Malbrán, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, la Unidad de Información Financiera UIF y las instituciones de la Seguridad Social. El interventor designado actuará de acuerdo a la regla que establezca el Poder Ejecutivo en el dictado de su intervención, seguramente será a través de un decreto. La tutela del interventor, su supervisión y control, dependerá del ministro bajo cuya jurisdicción el ente actúa. Y el interventor deberá realizar al inicio y al final de toda la intervención una auditoría de gestión del organismo respectivo. Capítulo 2, artículo 7, declara sujetas a privatización
las siguientes empresas. Algunas no está del todo claro si siguen en este listado. Y estas empresas son Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima, Energía Argentina, Sociedad Anónima, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, Intercargo SAU, Agua y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima, Correo Oficial de la República Argentina, Sociedad Anónima, Belgrano Carga y Logística, Sociedad Anónima, Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado, SOFCE, Corredores Viales, Sociedad Anónima. Del mismo modo, el artículo 8 y 9 declara sujetas a privatización a Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, NASA, y a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, respectivamente. Y obviamente esta declaración podrá únicamente, esta declaración de privatización podrá únicamente organizarse en un programa de propiedad participada para los obreros, incorporar la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social. Y también debe reservarse en estos casos el voto afirmativo del Estado para los siguientes casos: ampliación de la capacidad de una central o construcción de una nueva, salida de servicio por motivos no técnicos, incorporación de accionistas a la sociedad que le otorguen el control. El artículo 31 de la Ley de Bases establece una serie de modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo, que no las vamos a mencionar acá, pero sí hay una en particular que causa escozor, que es la referida a la modificación del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Generalmente cuando el administrado se dirige a la administración pública a peticionar, el silencio de la administración se considera no, o sea, la negación de lo que se está peticionando. Acá hay una modificación. Se modifica el artículo 10, en donde dice que el silencio o la ambigüedad de la administración se regirá de conformidad con las siguientes normas. A. Cuando se trate de pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. O sea, esto sigue lo que normalmente venimos viendo en materia de derecho administrativo. El siguiente párrafo dice: si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, este no podrá exceder de 60 días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá dar por configurado el silencio de la administración, por el no. Esto quiere decir que ante la negativa en sede administrativa, el administrado ya tiene la facultad de ir a la justicia para obtener un pronunciamiento en concreto de la administración. Y acá viene el tema, el inciso B. El inciso B dice: cuando una norma exija una autorización u otra conformidad administrativa para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto, al vencimiento del plazo previsto para resolver, estamos hablando de los 60 días, sin haberse dictado resolución expresa, el silencio tendrá sentido positivo. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos de la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Este inciso no será de aplicación en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, excepto cuando la norma específica aplicable otorgue sentido positivo al silencio. Configurado el silencio en sentido positivo, el interesado podrá exigir la inscripción registral, emisión de certificado o autorización correspondiente en sede administrativa. Todo un peligro. Todo un peligro. Vaya a saber qué esconde esta norma. Detrás de un Estado que si se silencia o si por ahí se silencia por corrupción de un funcionario, otorga derechos. El artículo 52 de la norma se refiere al empleo público y el artículo 11 específicamente, el artículo 52 de la norma sustituye el artículo 11 de la Ley de Empleo Público. El artículo 11 dice que el personal alcanzado por estabilidad, afectado a la reestructuración o supresión de órganos, organismos o de las funciones de ellos asignadas que se vienen, quedarán en disponibilidad por el periodo máximo de 12 meses. Disponibilidad implicará que en este periodo la gente deberá recibir capacitación que se le imparta
O 2, desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Cumplido este plazo de tiempo de disponibilidad, sin que se haya formalizado automáticamente, el agente queda desvinculado de la administración pública y gozará de una indemnización que es muy parecida a la del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, una indemnización equivalente a 1 mes por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses, a partir de la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuera menor. Así que, salvo que mejor derecho que estableciera el convenio colectivo de trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieran regularse por dicha vía. Saltamos al artículo 13 de la ley, siempre referido al empleo público, y se refiere a la sustitución del artículo 13 de la ley 24.185, en donde se prevé que las famosas cuotas que uno paga para el sindicato, si uno quiere afiliarse tiene que pagar el 1,5% de la cuota sindical, pero hay casos en que la gente decide no afiliarse, entonces se ve con derecho a no pagar esa cuota. Bueno, precisamente este artículo modificado consagra ese derecho de que aquella persona que no quiera afiliarse no se afilia y no tiene que pagar la cláusula, la cuota de solidaridad, ¿no? Entonces dice el artículo 13 modificado, artículo 13 de la 24.185, ¿no? Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negociación tendrán validez solo para los afiliados. Para los no afiliados debe haber autorización previa y expresa. O sea que se consagra el derecho de que si yo me quiero afiliar, me afilio, pago el 1,5, pero si no me quiero afiliar, no pago la cuota y no tengo que pagar la cuota de solidaridad tampoco, a menos que haya una autorización expresa y previa del trabajador. Saltamos al título 3 de la norma, contratos y acuerdos transaccionales, caso de fuerza mayor. En los casos de estos acuerdos o contratos con la administración pública, autoriza al Poder Ejecutivo, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, a disponer por razones de emergencia, que a los efectos fija esta ley, para la rescisión de dichos contratos. ¿Qué tipo de contratos? Los de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios. Aquellos contratos cuyos montos superen los 10 millones de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 1030 del 16 o celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023. Quedan excluidos detrás de esta franquicia del Ejecutivo para rescindir, por caso de fuerza mayor, los contratos de privatización autorizados por la ley 23.696, que era la vieja ley de reforma del Estado de Menem, ¿no? Y los regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción. El artículo 65 establece que en toda controversia o reclamo administrativo, judicial y o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional estará autorizado para realizar acuerdos transaccionales, prejudiciales, judiciales o arbitrales. Saltamos al capítulo 2, artículo 66, concesiones. Este artículo 66 sustituye al artículo 1 de la Ley de Concesiones Públicas, el que queda redactado de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obras e infraestructura públicas por un plazo fijo o variable a sociedades privadas para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones conforme los procedimientos que fija la presente ley. La tarifa, peaje y o remuneración compensará la ejecución, modificación, ampliación y o los servicios de administración, reparación, conservación o mantenimiento de la obra existente y la ejecución y explotación y mantenimiento de la obra nueva. El artículo 67 sustituye el artículo 4 de esta ley 17.520, que dice que las concesiones se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública, nacional o internacional. Saltamos al título 4, promoción del empleo registrado.
Y acá volvemos a institutos que en su momento también fueron legislados por el decreto 70/23, por lo tanto advertimos una superposición de normas que si esta norma es sancionada y promulgada, se va a superponer con la otra, por lo tanto si esta norma es posterior derogaría de manera ficta a la anterior norma, cuestiones que cuando esta norma sea promulgada vamos a tratar de analizar qué es lo que quedó en pie, ¿verdad? Pero ese análisis todavía resulta conjetural y hasta podríamos ser adelantado. El título cuarto, promoción del empleo registrado, en su artículo 75, la ley de bases dice que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley, respecto de relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas. O sea, acá establece un sinceramiento, un blanqueo de las deudas que pudieran tener los empleadores respecto de sus obligaciones de recursos de seguridad social y contribuciones patronales. El artículo 76 dice que el Poder Ejecutivo reglamentará la regularización, la cual comprenderá, en primer lugar, la extinción de la acción penal prevista en la Ley 27.430 y la condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización previstas en la Ley de Procedimiento Tributario. O sea que aquel que regularice queda exento de toda multa y sanción del régimen penal tributario. También para el empleador se otorga la franquicia de la baja del registro de empleadores con sanciones laborales, REPSAL, creado por la Ley 26.940, siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague de corresponder la multa. C. Condonación de la deuda por capitales e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a subsistemas de seguridad social que se detallan a continuación. Y esto es un verdadero desfalco a las siguientes instituciones que voy a mencionar, porque directamente este inciso C del artículo 76, según ha quedado redactado, genera una dispensa del príncipe, una condonación, un perdón. Dice, nuevamente lo leo, condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a su sistema de la seguridad social que se detallan a continuación. Primero, el SIPA, o sea, el Sistema Integrado Previsional Argentino. 2. PAMI, o sea, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 3. Régimen Nacional de Seguro de Salud, Ley 23.661. Cuarto, Fondo Nacional de Empleo, Ley 24.013. 5. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley número 24.714. 6. Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, Ley 22.250. 7. Otros regímenes laborales o de seguridad social que determinen la reglamentación. En el último párrafo de este artículo dice, la reglamentación determinará los porcentajes de condenación, que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Hermoso regalo, que inclusive queda a discreción del Poder Ejecutivo. El artículo 77 dice que los trabajadores incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, únicamente a fin de cumplir con los años de servicio requeridos, no del beneficio. Artículo 78. La regularización, dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación, la reglamentación podrá disponer planes de regularización plurianuales, que pueden tener un máximo de 5 años, y una regularización anual mínima del 20% de las diferencias. Y obviamente, como siempre pasa en estos casos, podrán incluirse deudas controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativo judicial, a la fecha de la publicación de esta ley en el boletín oficial, de acuerdo a lo que dice el artículo 79, y no voy a entrar en detalles. Saltamos al título quinto, modernización laboral, capítulo primero, modificaciones a la ley 24.013. El artículo 83 incorpora como artículo séptimo ter de la ley 24.013 un artículo que dice que el trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación, que deberá ofrecer un medio electrónico
a tal efecto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto está en línea con lo que hablábamos en un anterior programa respecto del decreto 70-2023 cuando modificaba cuestiones que se referían al derecho laboral. Esencialmente, tratar de eliminar la litigiosidad de la relación entre el trabajador y el empleador a través de la aplicación de multas. Entonces lo que se hacía era eliminar las multas, después lo vamos a ver acá también eso está, y tratar de dar traslado a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que determine las multas, accesorios y multas, pero que no incidiera esas multas en la litigiosidad de la relación entre el trabajador y el empleador. El artículo 84, y en esta línea, el artículo 84 de la ley, incorpora como artículo séptimo quater de la ley 24.013 el siguiente. Esto lo vamos a leer completo. Dice, artículo séptimo quater, en el supuesto de sentencia judicial firme que determine la existencia de una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial deberá poner en conocimiento de la entidad recaudadora, AFIP, de las obligaciones de la seguridad social dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme y consentida la sentencia, todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente si la hubiera y efectuar el reconocimiento de los años de servicio trabajado. Si conforme sentencia judicial firme la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o de servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate y se establecerá un sistema de intereses menos gravoso y facilidades de pago. Quiere decir esto que, eliminado el sistema de multas, que generaba un incentivo a la litigiosidad del empleado hacia el empleador, lo que se hace es directamente dar traslado a la AFIP para que ésta determine. Y determine lo que debe ingresar, accesorios y multas, y también en el caso en que el empleado estuviera mal encuadrado, o sea, estuviera como una locación de obra en vez de una relación de dependencia, podrá tomar a cuenta todo lo que se pagó en términos de recursos de seguridad social y contribuciones patronales, a cuenta de la nueva recategorización que tenga el empleado. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que establece el capítulo 2 de la Ley Bases. Ya nos vemos, espérenos, gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Nuevamente estamos en Panorama Económico y estábamos viendo la Ley Bases y habíamos interrumpido el análisis crítico en los capítulos referidos a las relaciones laborales. Y vamos a introducirnos al capítulo 2 de la norma, modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 88 y siguientes, que están en línea también con modificaciones que en su momento se habían hecho en el decreto 70/23 y que va
a hacer mérito a un nuevo análisis posterior cuando todo esto quede firme. El artículo 88 sustituye el artículo 92 bis de la Ley de Contratos de Trabajo 2744, que dice que en los trabajos por tiempo indeterminado, que son los que generalmente regula esta ley, se extiende el periodo de prueba a 6 meses. Y después dice, las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar dicho periodo de prueba hasta 8 meses en las empresas de 6 hasta 100 trabajadores y hasta 1 año en empresas de hasta 5 trabajadores, siguiendo las siguientes reglas. El empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez, o sea, hacer una calecita con el trabajador, utilizando el periodo de prueba, o sea, para que no se haga un uso abusivo del periodo de prueba. De hacerlo se considera de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba y el trabajador está contratado por tiempo indeterminado. El uso abusivo generará sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a la ley de trabajo. 3. Las partes tienen los derechos y las obligaciones propias de la relación laboral, con las excepciones que establecen en este artículo. Tal reconocimiento respecto al trabajador incluye los derechos sindicales. Las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social y el trabajador tiene derecho a las prestaciones por accidente o enfermedad de trabajo. El periodo de prueba se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social y el empleador deberá registrar al trabajador desde la fecha de inicio de la relación cuando lo efectivice. Saltamos al capítulo 2, artículo 92, fondo de cese. Acá hay una modificación al régimen de indemnización por despido ordinaria que establece el artículo 247 y siguientes de la Ley de Contratos de Trabajo. Dice el artículo 92 de la ley base, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 2744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización. Obviamente que aquí entran a tallar un negocio de los bancos, lo mismo que pasa con la CRT. Saltamos al capítulo 4 de los trabajadores independientes con colaboradores. Y acá hay un tema que se ve una especie de fraude laboral en ciernes, ¿no? Dice el artículo 93 de la ley bases, el trabajador independiente podrá contar con hasta otros 5 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. Si esto no es una mini pyme o una micropyme, ¿qué es? O sea, se está encubriendo acá, a través de la norma, un microemprendimiento, en donde un trabajador contrata a otros 5 trabajadores, es un microemprendimiento, una pyme. Sin embargo, acá se habla de la posibilidad del trabajador de contar con hasta 5 trabajadores independientes. Y después dice el siguiente párrafo, el mismo estará basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes. Y también prevé el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al régimen previsional, al régimen nacional de obras sociales y Sistema Nacional de Seguro de Salud y al régimen de riesgo de trabajo en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación. Y el último párrafo suena hasta cándido, ¿no? Dice, queda prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. O sea, este último párrafo le ha dado un hermoso consejo a aquel que quiera ir en fraude de la ley laboral. Porque si yo tengo 15 trabajadores, divido a mi empresa en 3 de 5, pongo un encargado en cada una y me meto dentro de este instituto. Una verdadera legalización del fraude laboral que se viene, ¿no? Capítulo 6, derogaciones. El artículo 96 está en línea con lo que habíamos dicho en el programa respecto del decreto 70/23, deroga el régimen de viajante de comercio y deroga una serie de artículos que se refieren a la aplicación de multas por falta de registro o mal registro del trabajador que incitaba a la litigiosidad de la relación entre el trabajador y el empleador. Saltamos al título 6, y esto es uno de los títulos más escandalosos,
que es el de energía. Capítulo 1, hidrocarburos, se modifica la ley 17.319 de hidrocarburos. El artículo 99 de la ley bases sustituye el artículo 2 de la ley 17.319, que queda así: las actividades relativas a la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, o sea, abre juego a la participación privada. El artículo 100 sustituye el artículo 3 de la ley 17.319, que queda así: el Poder Ejecutivo fijará la política nacional teniendo como objetivos principales maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país. O sea, que con este artículo no se busca el autoabastecimiento, como se verá más adelante, sino que lo que tiene por principal norte es garantizar la maximización de la renta obtenida de la explotación de recursos. Sin palabras. El artículo 103 sustituye el artículo 6 de la ley 17.319, que dice que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y consecuentemente podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializarlos los derivados libremente. Acá viene lo peor, dice el siguiente párrafo: el Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades indicadas en el párrafo anterior. O sea, es una lisa y llana liberalización de precios en un mercado donde hay energía clave, una energía estratégica para el país, en donde las empresas seguramente van a cartelizar el precio de los combustibles y los van a encarecer de un modo artificial. El siguiente párrafo dice: los permisionarios, concesionarios, refinadores y o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía, y después siguen determinados requisitos que usted los puede leer. O sea que lo que acabamos de ver implica que el Poder Ejecutivo, por un lado, garantiza la rentabilidad del sector que participe en el negocio hidrocarburífero. Les permite exportar libremente y les permite fijar libremente el precio en el mercado interno. La zorra en el gallinero. El artículo 104 de la ley base sustituye el artículo 7 de la ley 17.319 por el siguiente: el comercio internacional de hidrocarburos será libre. Sigue en línea con lo que venimos diciendo. El artículo 130 sustituye el artículo 61 de la ley de hidrocarburos por el siguiente. Dice: el pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor de los hidrocarburos en boca de pozo, el que será declarado mensualmente por el permisionario y o concesionario. Eso a partir de declaración jurada unilateral del permisionario. En la última parte dice: cuando la autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, considere que el precio de venta informado por el permisionario o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente. Con la disculpa del caso, ¿verdad? Artículo 144 de la ley bases sustituye el artículo 91 bis de la ley 17.319, que dice que las provincias y el Estado Nacional no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera la forma jurídica, respecto de las áreas reservadas. O sea que esta ley directamente genera una prohibición para el Estado nacional o provincial para la explotación en el negocio hidrocarburífero. Aquellas áreas que ya están reservadas y en explotación y en ejecución, las entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, respetarán las condiciones existentes a la fecha de la aprobación de esta ley. Después se derogan una serie de artículos, 11, 13, 15, 51, 91, 96, 101, 103 y 104 de la ley de hidrocarburos, que dará lugar a un análisis posterior en una futura entrega de este programa.
Vamos a la ley 26741 de YPF, capítulo 3, artículo 156. Respecto de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, destaco lo que dice el artículo 157, que deroga el artículo primero de la 26741. Escuchen este disparate. ¿Qué decía el artículo primero de la ley 26741 de YPF? Decía: declárase de interés público nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Es terrible, es terrible. Directamente el país con este artículo ha renunciado a su estratégica política en materia de hidrocarburos. ¿Cómo se elimina? ¿Qué se está queriendo decir en realidad? Que ha dejado de ser de interés público y nacional y como objetivo prioritario del país el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, exploración, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico, que aparentemente ya no importa, con equidad social aparentemente ya no importa, la creación de empleo no importa, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones. Esto ya no importa. Recuerdo que esta ley fue aprobada por diputados, por el Senado. En el Senado fue 36-36 y lo desempató una hija de un héroe de Malvinas. Sigo. Capítulo 4. Unificación de los entes reguladores. Acá hay una modificación de tipo administrativo. El ENRE, que se dedicaba a la regulación del negocio de electricidad, y el ENARGAS, del negocio de gas, quedan unificados y se crea el Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad. Pasamos al título octavo, y esto también es muy controvertido, es el nefasto régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI. Título octavo. Creación del RIGI. ¿Qué es el RIGI? Es o consiste en un único proyecto a través del cual se dan ciertos incentivos, cierto, van a ver cuáles, ciertos incentivos de certidumbre, que seguramente generará una gran cantidad de juicios contra el país en el CIADI, seguridad jurídica, veo todo lo contrario, y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos a su amparo. Yo creo que en realidad lo que se busca a través de este RIGI es generar la captura rápida e inmediata de una serie de derechos adquiridos. O sea, un efecto trinquete, un pelito para la vieja, como se decía en el barrio. El RIGI será de aplicación en todo el territorio de la República y acá vemos otro agravio más. Esta ley nacional va a generar conflictos entre la nación y las provincias porque avasalla el derecho de las provincias, el derecho público provincial. Esto está corroborado por lo que dice el artículo 162, que dice: declárase en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional, que se refiere a todo lo que tienda al progreso del país, a la generación de grandes inversiones a través del RIGI que califiquen y se concentren bajo este instituto. Estas grandes inversiones en el marco del RIGI son de interés nacional y resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país. Dice más tarde: cualquier norma o vía de hecho nacional o local, me refiero a provincial, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título, será nula de nulidad absoluta e insanable, y la justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Esto es un disparate. Quiere decir que esta ley nacional puede más que el derecho público provincial. Esto seguramente va a generar conflictos entre las provincias y la nación, que va a tener como tribunal de origen, no como desacertadamente dice la norma, la justicia federal. Directamente va a tener que ir a la Corte, por ser una contienda o una cuestión originaria de la Corte, todo lo que es nación-provincia. Dice más tarde: lo expuesto aplica
de manera plena respecto de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, desde la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente de que dichas jurisdicciones decidan adherir o no al RIGI en los términos del artículo 237. Otro disparate más. A ver, esto es una ley federal. En materia de inversiones, seguramente esta ley contempla, ya lo van a ver, no está muy preciso, pero más que nada apunta a inversiones de rápido retorno que generalmente quedarán circunscriptas al gas, al petróleo y al litio, esencialmente, o todos los emprendimientos gasíferos o petroleros de Neuquén. O sea, esto tiene nombre, Santa Cruz tiene nombre Neuquén, tiene nombre Jujuy, Catamarca, la zona de litio. Por lo tanto, requiere, como los recursos son de las provincias en los términos del primer párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional, que las provincias adhieran a la ley. Sin embargo, este párrafo soslaya eso. Dice, lo expuesto se aplica de manera plena respecto de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, está pasando por arriba todo, desde la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente de que dichas jurisdicciones decidan adherir o no al RIGI en los términos del artículo 237. Un nuevo foco de controversia. Nación-provincia o nación-municipio. Artículo 163. Objetivo del RIGI. A. Incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina. B. Promover el desarrollo económico. C. Desarrollar y fortalecer la competitividad. D. Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior. E. Favorecer la creación de empleo. F. Generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones previstas en el RIGI. G. Crear un régimen que otorgue certidumbre, lo dudo, seguridad jurídica, lo dudo, y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y o incumplimientos por parte de la administración pública y del Estado al RIGI. O sea, que acá la ley está previendo un caso en que el Estado vuelva atrás todo esto, lo que va a generar, ya lo vamos a ver a partir de la lectura de los próximos artículos, derechos adquiridos y una gran litigiosidad, seguramente en tribunales internacionales, como bien lo prevé la ley. H. El desarrollo coordinado de las competencias del Estado Nacional, provincias y autoridad de aplicación, cosa que dudo por lo que dije en el anterior artículo, ¿no? Capítulo 2. Plazo, sujetos habilitados, artículos 164-165. Dice que el plazo para adherirse al RIGI es de 2 años contado a partir de la entrada en vigencia del presente régimen. El Poder Ejecutivo está habilitado por única vez para ampliar este plazo a 1 año a contar desde el vencimiento del plazo anterior, o sea, 3 años. Artículo 166. Podrán solicitar su adhesión al RIGI, y esta es una palabra clave, vehículos de proyecto único, BPU, o sea, que es la unidad de proyecto. Yo puedo tener una BPU o varias en el marco del RIGI, ¿no es cierto? Entonces dice, podrán solicitar su adhesión al RIGI los vehículos de proyecto único, BPU, titulares de una o más fases de un proyecto que califique como gran inversión. ¿Qué gran inversión? O sea, a este negocio no entra una pyme. El monto mínimo para entrar en este negocio son $200 millones, como vamos a ver a continuación. O sea, esto no está dedicado a la pyme, esto está dedicado a grandes empresas con grandes proyectos de inversión extractivo y de exportación, como queda subsumido en la lectura de esta norma. Dice, los vehículos de proyecto único, o sea, los BPU, deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. Serán considerados BPU los siguientes entes. Bueno, es natural. Sociedades anónimas. Pero acá viene un tema. Fíjense, sociedades anónimas, incluidas en la Ley General de Sociedades, pero también dice sociedades anónimas unipersonales. Pregunto, ¿no? ¿Qué sociedad anónima unipersonal va a contar con un mínimo de $200 millones para meterse en uno de estos proyectos? Suena escandalosamente raro. Y las sociedades de responsabilidad limitada. B. Las sucursales de
de sociedades constituidas en el extranjero en los términos del artículo 118 de la Ley General de Sociedades. C, las sucursales dedicadas previstas en el artículo 167 de la presente ley y las uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración empresaria y otros contratos asociativos. El artículo 167 se refiere a este tipo particular de inversores. Dice, en los casos que una sociedad sea constituida en el extranjero que desea adherir al RIGI y desarrolle una o más actividades que no formarán parte del proyecto de inversión o posea uno o más activos que no serán afectados a dicho proyecto, podrá optar, al solo efecto de su adhesión, por establecer una sucursal, que deberá cumplir con los siguientes requisitos. Deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio, si es acá en Capital, en la IGJ, obtener la quit y dar el alta a los impuestos correspondientes, tener un capital asignado, tener designado como su único objeto el desarrollo del proyecto de inversión por el cual se solicitará la inclusión en el RIGI, tener asignados únicamente los activos y pasivos y personal que serán afectados a dicho proyecto de inversión y llevar contabilidad separada de la sociedad a la cual pertenece. Dice el artículo 168 que no podrán incluirse en el RIGI ni podrán integrar una BPU en los siguientes casos. Los condenados con condena confirmada en segunda instancia por cualquier tipo de delito en virtud de la Ley 27.401. La Ley 27.401 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o cuyos socios o accionistas se encuentren en dicha situación. Los declarados en estado de quiebra, los condenados con condena firme en el régimen penal tributario, quienes registren deudas firmes, exigibles e impagas de carácter fiscal, aduanero o previsional, las personas jurídicas en las que según corresponda sus socios, administradores, directores, representantes legales, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas hayan sido condenados con condena confirmada en el marco del régimen penal tributario o el régimen penal cambiario. Requisitos para entrar en el RIGI. Capítulo 3, procedimiento y efectos, artículo 169, dice que se consideran grandes inversiones a los proyectos que involucren la adquisición, producción, construcción y desarrollo de activos que serán afectados a actividades que cumplan con las siguientes condiciones. Monto de inversión igual o superior al que establece el primer párrafo del artículo 170, o sea, 200 millones de dólares. B, prever para el primer y segundo año, contado desde la fecha de aprobación del plan de inversión y de la solicitud de adhesión, el cumplimiento de una inversión mínima en activos computables igual o superior a la prevista en el segundo párrafo del artículo 170. O sea, 200 millones de dólares. Asimismo, para contar con las garantías del presente régimen, las inversiones deberán tener un carácter de largo plazo. Los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como un nuevo proveedor a largo plazo en mercados globales en los que aún no encuentre participación relevante, se prevé de que de conformidad con los requisitos que establezca la reglamentación, involucren desembolso de capital en etapas sucesivas cuya inversión mínima en activos computables sea superior a 1.000 millones de dólares. O sea que en esta parte especial, el régimen prevé grandes inversiones estratégicas para el país, novedosas o que todavía no se han desarrollado y que implican exportación. Entiéndase, por ejemplo, litio o tierras raras, tal vez, ¿no? Porque fíjense lo que dice. Los proyectos que puedan resultar en el posicionamiento de la República Argentina como nuevo proveedor a largo plazo en mercados globales en los que aún no encuentre con participación relevante, podrán ser calificadas, y esta es la calificación que le da la ley a este tipo de inversiones, como de exportación estratégica de largo plazo. Y esto será establecido por la autoridad de aplicación en oportunidad de su aprobación. Y en dicho caso gozarán de los beneficios y garantías contemplados en el presente régimen, que después mencionaremos, por los plazos y en las condiciones específicas previstas para dicho tipo de proyectos en la presente ley y sus normas reglamentarias. El artículo 170 dice que a los efectos de lo previsto en el inciso A, el monto mínimo de inversión, como habíamos dicho, es de 200 millones de dólares. El artículo 175 dice que la adhesión al RIGI implicará
En primer lugar, desde la fecha de la adhesión al RIGI, la adquisición de los derechos previos en el RIGI exclusivamente respecto del proyecto objeto del plan de inversión propuesto por el BPU y aprobado por la autoridad de aplicación. B. La asunción de obligaciones de manera irrevocable para la permanencia en el régimen. Y dice que el BPU gozará de un derecho adquirido, asimilable a la propiedad sobre los incentivos previstos, y que no podrá ser violado ni afectado por norma posterior, y que tendrá la estabilidad prevista en el presente RIGI. Esto tiene que ver con lo que veremos con posterioridad respecto de una serie de normas que establecen la estabilidad, o sea, la aplicación a futuro de esta norma, aunque esta norma quede derogada, y la no aplicación de normas futuras que establezcan una mayor gravabilidad, por ejemplo, de impuestos. Un disparate. Entonces, desde ya les anticipo, este párrafo es premonitorio a lo peor que se viene y que resultará de la lectura de esta ley. Dice que el BPU gozará de un derecho adquirido asimilable a la propiedad sobre los incentivos previstos, que no podrá ser violado ni afectado por norma posterior y que tendrá la estabilidad prevista en el presente régimen de RIGI. Adicionalmente gozará de la garantía de estabilidad prevista en el capítulo 6 del presente título por un plazo de 30 años, contado desde la fecha de adhesión. Vamos acercándonos a lo peor. ¿Qué incentivos tributarios tiene una BPU que tenga inversiones en el marco del RIGI? Capítulo 4, incentivos tributarios aduaneros, y también están los cambiarios, después lo mencionaremos. Artículo 180. Respecto de la ley de impuesto a las ganancias, todas estas normas, antes de comenzar a mencionarlas, establecen un tratamiento privilegiado respecto de cualquier inversión que se venía desenvolviendo en el país, ya sea de inversores criollos o de inversores extranjeros. O sea, establece una situación de privilegio rara, permanente, sustentable, que atenta contra el capital nacional, o aquellas inversiones extranjeras que están radicadas desde el país desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, empezamos por el impuesto a las ganancias, artículo 180. La alícuota del artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias parte de ganancia neta sujeta a impuestos pequeña, con un 25, después salta a un 30 y un 35. Bueno, acá directamente el inciso A le baja la alícuota del impuesto a las ganancias para estas inversiones, cualquiera sea el monto de ganancia neta sujeta a impuesta, al 25%. Solamente esta alícuota. O sea, podemos tener acá una pyme que tributa al 25, sin embargo, estos que pueden tener un monto superior de ganancias, van a tributar siempre al 25. Establece la posibilidad de que los bienes que se incorporan puedan ser amortizados en el año de alta, lo cual implica una deducción de la ganancia final del contrato de la empresa que se involucre en este tipo de inversiones, porque estoy deduciendo la primera amortización en el año de alta. Pero también prevé un régimen de amortizaciones aceleradas para los bienes de uso que se incorporen. Por ejemplo, bienes muebles amortizados, adquiridos, elaborados, fabricados o importados, como mínimo en 2 cuotas anuales iguales o consecutivas. O sea, si yo tenía una maquinaria, la podía normalmente, un contribuyente acá en el país, lo puede amortizar en 5 años, 20 años cada 20 años cada cuota de amortización, si es lineal. En este caso, este tipo de empresas pueden amortizar todo en 2 años. Y esto implica bajar la ganancia que tienen que tributar, ¿no? En cuanto a minas, canteras, bosques, bienes análogos o en obras de infraestructuras iniciadas en dicho periodo, como mínimo en la cantidad de cuotas anuales iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil deducida al 60% del estimado. O sea, que en este tipo de explotaciones yo puedo bajar la vida útil al 60%. Acá viene lo peor. Muchas veces las empresas tienen quebrantos impositivos. Normalmente una empresa que tiene un quebranto impositivo, lo que puede hacer en 5 años es deducir ese quebranto. Pasados los 5 años no lo puede deducir, se pierde. Es lo que generalmente pasa con la ley de impuesto a las ganancias. Acá no, fíjense. Lo que dice es que el quebranto impositivo sufrido por los BPU puede deducirse en los 5 años siguientes sin que tales quebrantos sean absorbidos por ganancias grabadas. O sea que yo puedo deducir en los años siguientes
estos quebrantos de la ganancia, si es que hay ganancia. Pero si no los puedo deducir, no los pierdo, como le ocurre a cualquier contribuyente, sino que los puedo transferir a terceros. Las sucursales del artículo 167 de la ley, transcurridos los 5 años, sin que hayan podido absorber este quebrantos en ganancias futuras, también puede transferirlo a terceros. Y algo más, actualmente los quebrantos impositivos para cualquier contribuyente no se actualizan por el índice de inflación. A estos sí se les permite. Se les permite la actualización de los quebrantos a través del índice de precios internos por mayor, IPIM. Actualizaciones previstas en la ley de impuestos a las ganancias, prevé actualizaciones por el índice de precios al consumidor. Saltamos al artículo 181. Dice, la ganancia neta de las personas humanas y sucesiones subdivisas derivadas de los dividendos y utilidades y las remesas de utilidades solamente tributarán la alícuota del 7% en el impuesto a las ganancias. Y acá viene algo mejor para este tipo de inversores. Dice, una vez transcurrido un plazo de 7 años, contado desde la fecha de adhesión al RIGI, los dividendos y utilidades que se distribuyan o remesen luego de transcurrido 3 años desde el cierre del ejercicio fiscal en el que se realizaron las utilidades que los originaron, tales dividendos y utilidades quedarán alcanzados por una alícuota del 3,5%, o sea, la mitad del anterior. Dice el segundo párrafo del artículo 182, los pagos de los BPU titulares de proyectos declarados de exportación estratégica de largo plazo, nos estábamos refiriendo a esta idea de acá está el litio, acá están las tierras raras y demás minerales, o sea, los pagos que los BPU titulares de proyectos en el marco de los proyectos declarados exportación estratégica de largo plazo efectúen a los beneficiarios del exterior, comprendidos en el título 5 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, por las locaciones o charter marítimos, por los servicios de transporte internacional destinado a exportaciones y por los servicios incluidos en contratos de ingeniería, adquisición y gestión de construcción, se encontrarán exentos del impuesto a las ganancias. Otra dádiva del príncipe. Esto es lo que se votó ayer. Artículo 184. Impuesto al valor agregado. Cuando los BPU se les hubieran facturado el IVA, incluidas las respectivas percepciones, los BPU podrán pagar este IVA, incluidas las percepciones, a sus proveedores o a la AFIP, en el caso de importaciones de bienes, a través de la entrega de certificados de crédito fiscal. Los certificados de crédito fiscal tendrán para los proveedores, o sea, quienes reciban estos créditos fiscales, el tratamiento previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la ley de IVA. O sea, son ingresos de libre disponibilidad que estos proveedores los pueden tranquilamente solicitar la devolución o transferirlos a terceros. Y establece que en el caso de la administración, acá hay otro disparate, ¿no es cierto? Actualmente todo el régimen de transferencias del saldo de libre disponibilidad está medio restringido. Y obviamente transferencia a terceros también. Sin embargo, acá dice que en el caso que la AFIP no proceda a la devolución de estos certificados de crédito en un plazo de 3 meses, el sujeto beneficiario podrá transferir los remanentes de dichos saldos no utilizados a terceros sin necesidad de aprobación previa por parte de la AFIP. ¿Quién deberá verificar esto con posterioridad? Un disparate. Esto nunca se vio. Por último, en ningún caso los BPU podrán computar los créditos fiscales reales abonados con certificados de crédito fiscal. Artículo 186. Los BPU adheridos al RIGI, otro disparate más, podrán computar el 100% del impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente y otras operatorias como crédito del impuesto al valor agregado. O sea que los que están en el RIGI, a diferencia de cualquier contribuyente común, lo que pago de impuesto a los débitos lo puedo deducir íntegramente del impuesto a las ganancias. Artículo 187. Las importaciones para consumo que constituyan bienes de capital, repuestos, partes y componentes están exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo, retención de tributos nacionales y o locales. La propiedad, posesión, tenencia o uso de mercadería beneficiada con el tratamiento previsto en el párrafo anterior
excepto insumos utilizados para la producción, no pueden ser objeto de transferencia, salvo que dicha transferencia se efectúa a otro BPU adherido al RIGI. Artículo 188. Exportaciones para consumo. Están exentas de derecho de exportación, luego de transcurrido 3 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI. Qué notable, repito. Las exportaciones para consumo están exentas de derecho de exportación luego de transcurrido 3 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI. Las exportaciones, en los términos de estas exportaciones estratégicas de largo plazo, estarán exentas también de estos derechos de exportación a partir de los 2 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI. Esta norma es medio tilinga, pero tiene que ver con los verdaderos intereses detrás del cual están estas inversiones, que son empresas extranjeras. Acá está claro, dice el artículo 189, que en la ley de impuesto a la ganancia podrán deducirse de las ganancias y o adicionarse las pérdidas por diferencia de cambio. O sea que se prevé mucha importación de capitales y obviamente esto generará por ahí quebrantos cambiarios que se pueden deducir. Dice, en la ley de impuesto a la ganancia podrán deducirse de las ganancias y o adicionarse a las pérdidas la diferencia de cambio originadas por la financiación del proyecto promovido por este régimen. El artículo 190 dice que los BPU adheridos al RIGI podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo de dicho proyecto. Y en el caso de los proyectos calificados como exportación estratégica de largo plazo, no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones. Y será inaplicable cualquier norma o restricción que obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales. O sea, que yo puedo traer íntegramente la inversión del exterior sin comprar nada en el país, sin contratar un ingeniero o sin contratar ninguna pyme. No puede haber ninguna restricción de una especie de compra nacional que obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales, que impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido con carácter dedicado y exclusivo al respectivo proyecto, que afecten la estabilidad de las autorizaciones de exportaciones a largo plazo. Acá tenemos la ultraactividad de estos derechos. Y obviamente acá dice, se considerarán prohibiciones, y acá hay una larga serie que nosotros más o menos las conocemos. Por ejemplo, se considerará prohibición exigir declaración juradas anticipadas, las licencias automáticas y no automáticas, los certificados de importación, los sistemas de monitoreo de importaciones o exportaciones y cualquier otra declaración, intervención o acto administrativo o presentación de carácter previo a la registración de despacho de importación o del permiso de embarque de exportación que requieran aprobación, autorización, validación o habilitación expresa, tácita o sistémica por parte del Estado, que exijan la presentación de certificado de origen. Acá viene otra norma tilinga que nuevamente nos dice que a quién va dirigido este tipo de inversiones. No va a una pyme, sino va a grandes empresas extractivistas, sin valor agregado, o por lo menos sin valor agregado a nivel local, ¿no? Dice el artículo 191, dice, los BPU adheridos al RIGI podrán optar por llevar sus registros contables y estados financieros preparados en dólares estadounidenses, utilizando las normas internacionales de información financiera. O sea, que las empresas pueden presentar o preparar sus balances en dólares y de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas de otro país, por ejemplo, Estados Unidos. El artículo 193 dice, los incentivos no producirán efectos en la medida que pudieran resultar una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros en los términos que dice el artículo 193. Esta norma hasta diría es redundante porque la transferencia de ingresos se da por otra vía, no necesariamente a través de los ingresos fiscales, ¿verdad? Capítulo 5. Nos metemos en los incentivos cambiarios. Ya vimos los de IVA, vimos los de ganancias, vemos a los incentivos cambiarios, el artículo 195. Dice que los cobros de exportaciones, exceptuados en los porcentajes descritos a continuación de la obligación de ingreso y o negociación y liquidación en el mercado de cambio. O sea, lo que dice que hay una excepción, repito,
los cobros de exportaciones quedan exceptuados en los porcentajes descriptos de la obligación de ingresos y o negociación y liquidación en el mercado cambiario. Esto, lisa y llanamente, ¿saben qué es? Es la regulación por parte del Estado de la fuga de capitales. Porque lo que le estoy diciendo es que los cobros por exportaciones, los beneficiarios no tienen derecho a ingresarlos al país de acuerdo a los porcentajes que vamos a ver a continuación. Y estos porcentajes son el 20% luego de un año contado desde la fecha de adhesión al RIGI, 40% luego de transcurrido 2 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI, y el total, o sea, el 100% luego de transcurrido 3 años contados desde la fecha de adhesión al RIGI. Dichos fondos, en los porcentajes referidos, se dan de libre disponibilidad. O sea, es la organización de la fuga de capitales, legalizada, en donde el Estado le da la garantía que fuguen 20% para luego de un año de contado desde la fecha de adhesión al RIGI, 40% luego de transcurrido 2 años contado de la fecha de adhesión al RIGI, el total 100% luego de transcurrido 3 años contado desde la fecha de adhesión al RIGI. Los BPU no estarán obligados a ingresar o liquidar en el mercado de cambio las divisas y o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos, tales como aporte de capital, préstamos o servicios vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos. Sigue la línea anterior, ¿no? Para los proyectos estos grandes de exportación estratégica a largo plazo, también establece un sistema de fuga de divisas. Dice que el cobro de exportaciones, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, expresado por el BPU, titulares de estos proyectos de exportación estratégica de largo plazo, podrán dejarlos en el exterior, el 20% desde la fecha de la adhesión al RIGI, el 40% luego de transcurrido un año, contado desde la fecha de adhesión al RIGI, 100% luego de transcurrido 2 años, contado desde la fecha de adhesión al RIGI. Dice el artículo 196 que las divisas provenientes de financiamientos locales o externos que fueran desembolsados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley son de libre disponibilidad en el exterior o en el país, y sus montos podrán ser utilizados libremente para cualquier concepto. Sigue la línea esta de la fuga. No le será aplicable a los BPU adheridos al RIGI ninguna limitación a la tenencia de activos externos líquidos o no impuesta por la normativa cambiaria. Asimismo, no resultarán aplicables a los BPU las normas cambiarias que establezcan o que puedan establecer, o sea, con miras al futuro, o que puedan establecer en el futuro restricciones o autorizaciones previas para el acceso al mercado de cambio. Unos muchachos privilegiados. Y obviamente esto también se extiende para el pago de utilidades, dividendos o intereses a sujetos no residentes. Acá viene lo peor de lo peor. Artículo 197. El Estado Nacional garantiza a los BPU adheridos al RIGI, prepárense, a. La plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación. Acá vemos el carácter exportable de estos productos. Pueden tranquilamente desestimar, soslayar el mercado interno, pueden exportar libremente y no se les puede establecer ninguna traba para exportar. B. La plena disponibilidad de sus activos e inversiones que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al BPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional o de jurisdicciones locales o extranjeras. O sea, acá el Estado se convierte en un cómplice de estas maniobras de fuga o de libre disponibilidad de divisas. Repito, este inciso B es insólito, hasta es perversamente extraño. Dice,
El Estado Nacional garantiza la libre disponibilidad de sus activos e inversiones que no serán objeto de confiscación, expropiación de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al BPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiaciones de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional o de jurisdicciones locales o extranjeras. Yo lo leo y me parece cada vez más increíble lo que leo. C. El derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial. También dice que el Estado garantiza el derecho de pagar utilidades, dividendos e intereses mediante el acceso al mercado de cambios sin restricción de ninguna clase y sin necesidad de conformidad previa del Banco Central de la República Argentina. Otra cosa insólita. Y el Estado garantiza el acceso irrestricto a la justicia. Quiere decir que acceso irrestricto quiere decir tribunales de acá o del exterior, pero después lo vamos a ver esto conformado en otro artículo. Acá viene algo terrible. Si lo peor pasó, acá viene lo peor de lo peor. Capítulo 6, estabilidad. Compatibilidad con otros regímenes, sesiones. Dice el artículo 198, los BPU adheridos al RIGI gozarán en lo que respecta a sus proyectos de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria. No podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley, ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva de la que se encuentran contempladas en el RIGI. O sea que quiere decir que esta norma es ultraactiva, esta norma la derogamos y sigue ultraactiva para estos sujetos. Del mismo modo que estos sujetos tienen una prerrogativa, una prioridad o un privilegio respecto de futuras normas que tiendan a agravar su situación fiscal. No los alcanza. Son inmunes. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista en el presente, junto con la estabilidad regulatoria prevista en el presente artículo, tendrán vigencia durante los 30 años siguientes a la fecha de adición por parte del BPU. La autoridad de aplicación podrá disponer que la estabilidad respecto de estos grandes proyectos de exportación estratégica de largo plazo y que se ejecuten en etapas sucesivas, se extiendan hasta los 30 años posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del proyecto, siempre que la primera etapa cumpla con los compromisos mínimos. O sea que los proyectos a largo plazo, por eso pueden ser puestos en marcha, pongámosle, dentro de 5, 6, 7 años, y a partir de ahí se cuentan los 30 años. Artículo 199. Los nuevos tributos, escuchen esto, los nuevos tributos que se creen a partir de la fecha de adhesión, distintos de los vigentes a la fecha de adhesión o de lo previsto en el capítulo 4 del presente título, no serán aplicables a tales BPU. Los incrementos de tributos existentes a la fecha de adhesión o a los previstos en el capítulo 4 del presente título no serán aplicables a los BPU, o sea que normas tributarias futuras no se les aplica, como tampoco se les aplican aquellas situaciones que pueden ser incremento de la base imponible, incremento de alícuota, eliminación de exenciones. Lo previsto en el apartado anterior no inhibirá, sin embargo, a los BPU de beneficiarse con la eliminación de tributos o reducción de las alícuotas que pudieran establecerse en el futuro. Eso sí, si existen derogación de impuestos, baja de alícuotas, exenciones, y ellos estuvieran grabados, ahí sí pueden aprovechar esas exenciones. Para lo bueno sí, para lo malo no. El beneficio de estabilidad tributaria que se otorga a los BPU adheridos al RIGI da el derecho a estos a rechazar cualquier reclamo por parte de la AFIP de aquellos importes que excedan el tributo que correspondan a abonar. Claro, están ofendidos, indignados si se les llega a reclamar esto. Y después define lo que es un incremento de tributos. Por ejemplo, aumento de alícuotas, tasas o montos, la derogación total o parcial de exenciones, o cuando se graben actividades o bienes no gravados, se modifican los mecanismos de determinación de la base imponible, incrementando la base imponible, se incorporan situaciones que se encontraban exceptuadas o no alcanzadas. Cuando la vulneración sea consecuencia de la creación o incremento de un nuevo tributo o de una modificación legal, estará a cargo de la AFIP justificar y probar en cada caso que no se ha producido un incremento en la carga tributaria. El artículo 202 vuelve sobre la idea de la estabilidad normativa en materia cambiaria, y obviamente también establece, entre otras cosas,
que el BPU adherido al RIGI se encontrará en materia cambiaria sujeto a las siguientes disposiciones, por ejemplo, exento de cualquier restricción cambiaria. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Y un tratamiento cambiario más beneficioso, al cual los BPU podrán beneficiarse. Artículo 203. Dice que la violación de la estabilidad normativa cambiaria, el beneficiario puede tranquilamente soslayarla y continuar cumpliendo con sus obligaciones cambiarias aplicando las disposiciones normativas vigentes a la fecha de la adhesión, notificando fehacientemente de esto al Banco Central. O sea, si me cambia la norma, yo sigo con la anterior, no me importa, simplemente notifico al Banco Central y sigo con la normativa que tenía cuando adherí. Capítulo 7, ya para ir terminando. Terminación de los incentivos bajo el régimen RIGI. El artículo 206 dice que los incentivos cesarán sin efecto retroactivo por las siguientes causas: finalización del proyecto, quiebra del BPU, baja voluntaria solicitada o sanción por infracción al RIGI. Y acá viene, para cerrar, algo que veníamos anticipando, que el artículo 219 lo dice en forma clara, contundente, prístina. Dice el artículo 219, y para terminar, los derechos e incentivos adquiridos bajo los términos y condiciones del presente régimen se considerarán inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones que resulten aplicables, y su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado Nacional de conformidad con sus disposiciones y sin perjuicio de los remedios previstos en el presente régimen. O sea, esto consagra la prórroga de jurisdicción que está prohibido por el artículo 116 de la Constitución Nacional y hace que nuestro país vaya como un comerciante cualquiera ante el CIADI o ante cualquier tribunal extranjero. Esto es lo que aprobaron los diputados, esto es lo que aprobaron los senadores en un empate de 36 por 36, cuyo desempate fue dirimido por una hija de un héroe de Malvinas. En la próxima... y olvidaba acá, jurisdicciones locales, el artículo 221, esto está de más porque ustedes saben que esto el Estado Nacional lo puede pasar por arriba. Dice, invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones. Y deja establecido que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán imponer a los BPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Hasta acá, lo que hemos tratado de analizar es la media sanción del proyecto de ley bases sancionada por la Honorable Cámara de Diputados y puesta a consideración del Senado, cuya sanción en general fuera aprobada en el día de ayer. En el día de ayer, les recuerdo también, se comenzó a sancionar en particular los distintos capítulos, creo que hoy deberían estar terminando. Lo que seguramente vamos a ver en la próxima entrega de Panorama Económico es un raconto, síntesis crítica de esto que hemos estado viendo, pero también vamos a adunar las modificaciones introducidas en el Honorable Senado de la Nación. Espero que esto haya sido de utilidad, que me hayan tenido la paciencia y consideración correspondiente, dado que esta exposición fue bastante técnica y jurídica. Tómenlo con paciencia, tómenlo con tranquilidad y un paciente patriotismo. Y nuevamente les digo, ojalá que esto haya sido útil. Esto no ha quedado acá, esto no es permanente. Se pueden reasumir la soberanía perdida en algún momento. Tengo fe y entiendo que esto es posible. Como también es posible una nueva Argentina. Otro país, otra nación, otra Argentina es posible. Nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico. Los veo. Nos vemos en la próxima.